La diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Comencemos hablando de la mención del infierno en la Biblia. En el Nuevo Testamento el término infierno se entiende a través de algunos términos griegos, cada uno con un significado distinto. La primera palabra griega es Hades. Este término a menudo es paralelo al concepto hebreo de Seol del Antiguo Testamento. Ambas palabras pueden referirse al reino general de los muertos. Sin embargo, ciertos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente las enseñanzas de Jesús, describen el Hades como un lugar de tormento para los malvados antes del juicio final, como se ve en la historia del hombre rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. La segunda palabra griega para infierno es Gehenna, derivada del hebreo Geán o Valle de En. Este lugar fuera de Jerusalén históricamente funcionó como un lugar donde ardía constantemente el fuego, debido a su notorio pasado, incluido el hecho de ser un espectáculo para los rituales paganos. Se convirtieron estos lugares en una representación simbólica del lugar final de castigo para los injustos. Jesús usó con frecuencia Gehenna para describir las consecuencias eternas del pecado, marcadas por las imágenes de fuego inextinguible y destrucción, como se ve en Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La tercera palabra griega para infierno en el Nuevo Testamento es tártaro, mencionada una vez en 2 de Pedro 2:4. Este término denota un lugar donde Dios arrojó a algunos ángeles rebeldes, manteniéndolos encadenados hasta el día del juicio. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Para entender el infierno en el Nuevo Testamento, es crucial reconocer la naturaleza multifacética de su representación. Si bien las concepciones modernas a menudo fusionan estas descripciones, los escritores del Nuevo Testamento, influenciados por sus antecedentes lingüísticos culturales, utilizaron una variedad de términos para transmitir varios aspectos de la vida futura y del juicio divino, ya que entender siempre estos términos en su contexto bíblico apropiado es clave para comprender el mensaje teológico más amplio de la justicia de Dios y las consecuencias de la pecaminosidad humana. Ahora hablemos de la terminología y mención del lago de fuego, mencionado exclusivamente en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. El lago de fuego tiene un significado apocalíptico. Este lago de fuego simboliza el destino final de las fuerzas del mal y de los no redimidos. Las imágenes son intensas y dramáticas y evocan escenas de juicio escatológico, la bestia, el falso profeta, la muerte, el diablo, el Hades y aquellos que no se encuentren en el libro de la vida están todos destinados a este lago, enfatizando su papel como un lugar de castigo y eterno final. A diferencia de Seol o Hades, que tienen un sentido de la temporalidad, el lago de fuego es representado como el destino concluyente para el mal. Su mención en el Apocalipsis sirve tanto como una advertencia y una proclamación del triunfo final de la justicia de Dios sobre el mal. Ahora hablemos de la función y sincronización del infierno o del Hades dentro de la escatología cristiana. La naturaleza precisa y la función del Hades son temas de discurso teológico, pero el Nuevo Testamento proporciona información funcional. El Hades sirve como destino provisional para las almas injustas entre su muerte física y el próximo juicio final. No es simplemente un lugar pasivo, es un reino caracterizado mediante el sufrimiento y la angustia, una forma preliminar de juicio. A medida que se desarrolla la narrativa del Nuevo Testamento, particularmente en las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, encontramos el lago de fuego, un destino mucho más definitivo e inalterable que el Hades, al que a menudo se hace referencia. La segunda muerte, sus implicaciones son profundamente eternas,
después del trascendental evento del juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, los injustos, aquellos que no están escritos en el libro de la vida, serán arrojados a este lago. Esto no es una fase transitoria o intermediaria, sino el destino final de la separación eterna de Dios. La segunda muerte simboliza un fin, no solo de una vida física, sino también una separación eterna de la presencia de Dios. Esta distinción entre el infierno y el lago de fuego es fundamental en la escatología cristiana. Mientras que el infierno es un lugar temporal del sufrimiento, el lago de fuego representa una ubicación eterna inalterable para los injustos. Ahora hablemos de los ocupantes del infierno. Como se describe en varios pasajes del Nuevo Testamento, consiste principalmente en las almas de los muertos injustos. Estas almas están en un estado de expectación, esperando el gran juicio final del trono blanco. Es esencial entender que el infierno no representa la condenación eterna, sino que es más bien una morada temporal. La historia del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, nos proporciona una mirada aleccionadora de las realidades del infierno. Está claro en la narrativa que los recuerdos permanecen intactos, incluso en la otra vida. Como Abraham le dice al hombre rico en Lucas 16, 25, hijo, recuerda que en tu vida recibiste cosas buenas, mientras que Lázaro recibió cosas malas, pero ahora él se consuela aquí y tú estás en agonía. Esto sugiere que aquellos en el infierno retienen sus recuerdos. El pasado no se olvida, los recuerdos no mueren, se quedan con los que están en el infierno. Cuando el hombre rico entra en su tormento, levanta los ojos en Lucas 16, 23. Esto nos da razones para creer que existe la capacidad de ver y posiblemente ser testigo de los horrores indescriptibles presentes en ese reino. Reforzando aún más esta idea de experiencia sensorial, el hombre rico siente tormento y expresa una sed profunda, exclamando, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y se enfríe mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 24. Vemos que los ocupantes del infierno tienen su sentido físico intacto. Esto implica que la agonía experimentada no es solo de naturaleza espiritual, sino que es físicamente tangible. La comunicación tampoco se pierde. La conversación del rico con Abraham es un testimonio de esto. Además, su preocupación por su familia, que aún está en la tierra, específicamente su solicitud de que Lázaro advierta a sus hermanos, ilumina la conciencia de los asuntos terrenales y las conexiones emocionales duraderas. Lucas capítulo 16, versículo 28 dice, porque tengo 5 hermanos, adviértanles a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Por lo tanto, podemos concluir que los ocupantes del infierno pueden sentir, ver y recordar. Ahora hablemos de los ocupantes del lago de fuego. Apocalipsis 19:20 subraya un hecho fascinante y aleccionador. Los 2 primeros ocupantes del lago de fuego, curiosamente, estos no son simples mortales, sino 2 figuras notorias, el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 19:20 dice, pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado señales en su nombre. Con estas señales había engañado a aquellos quienes habían recibido la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego de azufre ardiente. El aspecto deslumbrante de este episodio no es solo la identidad de estos 2 individuos, sino la forma de su juicio. Mientras que muchos enfrentan el juicio del gran trono blanco más tarde, estos 2 son arrojados directamente al castigo eterno, sin pasar por el juicio del gran trono blanco. Su envío inmediato y directo al lago de fuego, sin el procedimiento del juicio habitual, dice mucho sobre la magnitud de su maldad. Sus actos malévolos y los roles que desempeñan en desviar a innumerables almas son tan severos que su destino se sella instantáneamente. Esta rápida acción divina nos sirve como un potente recordatorio de las profundidades de la maldad que estos 2 seres malvados desatan sobre el mundo. Cuando Dios pasa por alto el juicio habitual para tratar inmediatamente con el mal, subraya cuán grave es ese error a sus santos ojos. Los futuros habitantes del lago de fuego no solo incluirán a humanos que han rechazado la salvación divina,
sino a un espectro más amplio de seres espirituales que se han rebelado contra Dios. La narrativa del Apocalipsis proporciona una lista del diablo y de sus ángeles caídos. Los demonios son sus habitantes principales, lo que significa la derrota definitiva del mal. También vemos que la muerte y el infierno mismo fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ahora bien, ¿cuál es la duración del infierno? La temporalidad del infierno es un tema recurrente en el Nuevo Testamento, que lo diferencia de la naturaleza eterna del lago de fuego. El infierno sirve como un lugar de espera transitorio, un reino donde habitan las almas de los injustos antes de enfrentar su destino final. Esta fase provisional, aunque indudablemente está llena de sufrimiento y conciencia, no es donde las almas permanecerán indefinidamente, como se establece en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 3 y 14. La naturaleza de la duración del infierno se vuelve cristalina, libera a sus ocupantes para el gran juicio del trono blanco. Las almas dentro del infierno luego serán juzgadas en base a sus acciones, y después de este juicio, el infierno mismo encuentra su desaparición. Es arrojado al lago de fuego, lo que significa el final de su papel en la narrativa cósmica. La eliminación del Hades personifica el fin del orden actual, dando paso a un nuevo orden eterno, donde hay una clara distinción entre vida eterna y condenación eterna. Ahora veamos la duración del lago de fuego, en un marcado contraste con la duración temporal del infierno o el Hades. El lago de fuego se erige como el lugar último de la separación eterna de Dios. Es el destino de todas las entidades, tanto sobrenaturales como humanos, que han elegido rechazar la salvación. El Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis, enfatiza su naturaleza interminable. En Apocalipsis 20, 1 al 10, se dice que el diablo, la bestia y el falso profeta son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este aspecto eterno se solidifica aún más en Apocalipsis 21:8, donde el destino de los cobardes, infieles, detestables y todos los mentirosos se describe como una segunda muerte en el lago de fuego. El concepto de siempre aquí es de intenso significado. Es un estado eterno, ilimitado e interminable. El lago sirve como un testamento duradero de la seriedad de las decisiones de uno durante su vida. La existencia terrenal y la duración eterna del lago de fuego sirven como un recordatorio desgarrador de las consecuencias permanentes que se derivan del rechazo de la salvación de Dios. ¿Y tú? ¿A dónde crees que irás cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? Te invito a que tomes la mejor decisión. La mejor decisión es venir a Jesucristo para evitar las consecuencias de nuestro pecado en este lugar de castigo eterno llamado lago de fuego. Si no has aceptado a Cristo, te invito a que entregues tu corazón a Cristo. Ora, arrepiéntete de tus pecados. Busca una iglesia donde congregarte, donde se anuncie la palabra de Dios. Recuerda que Cristo te ama. No olvides dejarnos tus comentarios acerca de este tema. ¿Qué opinas? ¿Qué te parecen estas diferencias entre el infierno y el lago de fuego? También compártele esta información a los demás amigos, vecinos y familiares, para que ellos sepan las duras consecuencias de un lugar de castigo eterno, de lo que significa vivir apartado de Dios. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.